Emprender es una de las actividades más creativas y desafiantes que una persona puede llegar a tener. Pero para que un emprendimiento tenga relevancia e importancia, tiene que incluir tres ingredientes muy especiales: la innovación, la disrupción y el impacto. Cuando hablamos de emprendimientos, hablamos de la creación de startups, hablamos del levantamiento de millones de dólares para poder financiarlos, la transformación de innovadoras ideas de productos a servicios y que sean reales, la creación de modelos de negocios sustentables y vender estas empresas por millones de dólares. Porque el mejor indicador si un emprendimiento ha sido exitoso es si se puede vender y a qué precio. Y no es solamente un tema del emprendedor, de que el emprendedor se lleve dinero. Es un tema que va más allá. Los países también ganan del emprendimiento. La auditora internacional PwC hizo un estudio y analizó que en Israel, en el año 2017, el país tuvo ingresos por emprendimientos por más de 20.000 millones de dólares, solo por la venta de empresas y salida de empresas o de emprendimientos a las bolsas. En Ecuador, en el año 2017, el SRI recaudó poquito más de 13.000 millones de dólares. Es decir, en Israel recuperaron o levantaron, o el país recibió más o casi el doble de lo que se recolectó en Ecuador en impuestos. Es decir, un país podría vivir del emprendimiento. Cuando hablamos de emprendimientos, hablamos o nos recordamos del Silicon Valley, nos recordamos de Europa, pensamos en Israel, la llamada Startup Nation. América Latina todavía no es un ambiente amigable para el emprendimiento, salvo ciertas excepciones como Brasil, Argentina o México, Colombia, Chile, que han hecho realmente esfuerzos y los gobiernos han invertido en tener entornos correctos. Sin embargo, en América Latina ya hay un movimiento pujante hacia el avance en el tema de emprendimientos y startups. Si bien en Ecuador vivimos problemas gravísimos en el tema, o todos los que somos emprendedores, sin incentivos hacia el emprendimiento, sin ecosistemas, o no sin ecosistemas, con pocos, muy buenos, pocos ecosistemas de incubación y de startups, sin apoyo, pero sin apoyo completo en temas de inversiones o fondos de inversión de riesgo generados por los gobiernos, muy pocos privados. Pero sin embargo, con esta situación en Ecuador, como en el resto de países de América Latina, sí podemos hacer emprendimiento disruptivo. Para poder tener éxitos en el mundo del emprendimiento, hay que pasar por fracasos. No existe el emprendedor que ha tratado o que ha llegado a tener un éxito sin tener 5.000 caídas en el camino. A eso se lo llamo tenacidad. Esta tarde quiero compartir con ustedes parte de la experiencia que he tenido en mis últimos 60 años y durante los últimos 20 años como emprendedor. De alguna manera comencé a emprender cuando no existía la palabra emprendimiento. Creé un startup cuando no existía la palabra startup. Levanté capital cuando no existían los fondos de capital de riesgo como existen el día de hoy. E hice un exit. Exit es vender una empresa cuando realmente el término exit tampoco existía. Creo que sigo haciendo algunas cosas que no hay todavía terminología para lo que estoy haciendo. En algún momento creo que la definirán. Si bien nací en Argentina, a los 16 años emigré a Israel, un país donde me eduqué y se crearon o se generaron las bases de mis capacidades de emprendimiento, de emprendedor. Luego de terminar mis estudios secundarios, especializados en temas de aeronáutica, ingresé al servicio militar. Hice 3 años de servicio militar, pero agregué 2 años adicionales. Es indudable que el servicio militar en Israel es uno de los ingredientes que influyen en las personas en ese país para poder ser emprendedores. Pero una de las aptitudes
que se aprende o que se adquiere en Israel haciendo el servicio militar, se refleja en una palabra que se llama chutzpah. Chutzpah. Chutzpah quiere decir, tomen atención, descaro, audacia, cuestionamiento, nervios de acero, imprudencia, agallas, atrevimiento, osadía, frescura, tenacidad, y todo eso en una sola palabra. Aunque en muchos países podría resultar realmente una falta de respeto tener chutzpah, en Israel es una cualidad indispensable. Como lo nombran Dan Senor en su bestseller Startup Nation, la chutzpah es la forma en que los alumnos se dirigen a sus profesores, los empleados desafían a sus jefes y los sargentos cuestionan a sus generales. En el año 1987, hace 30 años, llegué al Ecuador como asesor para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, enviado por las industrias aeroespaciales de Israel. Luego de 9 años de hacer interesantísimos proyectos y con el nacimiento de mi querido hijo, pasé un proceso de evolución y de transformación personal muy grande. Y decidí dejar para toda mi vida la ocupación o mi ocupación con el tema militar. Y me decidí a ser emprendedor. Focalizado en resolver problemas que tenían que ver con la movilidad, con la industria vehicular, con el tema de las flotas vehiculares, empecé a generar mis primeros proyectos. Mis primeros 8 años fueron realmente una dura prueba de que no es suficiente tener ganas para emprender. Y no es suficiente invertir lo que uno tiene y lo que no tiene. Realmente esa época la podría recordar o la podría comparar como una pelea de boxeo a 12 rounds, sin saber boxear, y cada vez que me tiraban al piso, me levantaba con una sonrisa en la cabeza, en la cara, pero con golpes muy fuertes. Cada vez más golpeado, aprendiendo importantes lecciones, momentos en los cuales los sueños y la tenacidad eran más importantes que el dolor de aquellos rounds y golpes que uno recibía. Pero después de todo eso, llegan las lecciones. Y acá van algunas de ellas, y estas van dirigidas hacia los emprendedores del día de hoy y aquellos que quieren ser emprendedores. Primera regla: hay que aprender a soñar despiertos. Y estoy hablando no de soñar mientras que dormimos, estoy hablando de soñar despiertos. Desgraciadamente hay mucha gente que no sueña suficiente. Hay que soñar con los pies en la tierra. Pero un emprendimiento, cuando uno no sueña, no funciona. Cuando uno sueña suficiente, el emprendimiento pasa a ser suficientemente bueno. Cuando uno no sueña suficiente, el emprendimiento no funciona. Regla o lección número 2. El problema es más importante que la solución o de la idea. Desgraciadamente, mucha gente cree que tiene una idea y con esa idea puede ser un buen emprendedor. Pero no es importante pensar en la idea, es importante pensar en la solución. Cuando uno piensa en la solución, llega al final de cuentas a tener muy buenas ideas. No hay que hacerlo al revés. Lección número 3, yo la llamo 80-20. 80% del tiempo hay que dedicarse a pensar, a generar estrategias, a evaluar, y solo el 20% del tiempo a ejecutar. Lección número 4. Otra vez números. 10, 10, 80. Y eso tiene que ver con 3 elementos que están en la vida de todos nosotros, pero también en la vida de cada emprendedor: la suerte, el talento y la experiencia. No todos tenemos suerte. No existe la persona que tiene suerte todo el tiempo, y podemos tener mala suerte. Por lo tanto, a la suerte le vamos a dejar el 10% y nada más del 10%. Talento. ¿Qué es el talento? El talento es la capacidad académica que tenemos, lo que aprendimos, lo que sabemos
o la experiencia que adquirimos. Al talento no le podemos dejar más del 10% también. ¿Por qué razón? Porque no sabemos todo. Yo no sé todo. Y creo que ninguno de ustedes tiene la capacidad de manejar un emprendimiento conociendo todo. A la estrategia hay que darle el 80%. ¿Por qué razón? Porque con la estrategia o con una buena estrategia compensamos la falta de suerte y compensamos la falta de talento. En mi caso, yo compensé mi falta de talento. Y una de las cosas que hice es rodearme, no al principio, después de 8 años de haber recibido duros golpes, de rodearme de gente valiosa que me ha ayudado a compensar mis faltas de capacidades intelectuales, de experiencia. Y uno de ellos, una de esas personas que lograron compensar esa falta de talento es uno de mis socios, se llama Benny Saada, uno de los excelentes o más grandes desarrolladores de software en temas de sistemas geográficos, y él ya me viene acompañando ya varios años. Pero así como él, hay otras personas. Un financiero que realmente compensa mis faltas de capacidades financieras, se llama Juan Ugalde, y otras 120 personas que trabajan conmigo, que el día de hoy son el talento que yo necesito para que mis emprendimientos tengan éxito. Lección número 5. Definir nuestros objetivos y no permitir que nuestros resultados se conviertan en objetivos. ¿Y a qué me refiero? Normalmente pintamos un blanco y luego tiramos la flecha. Y la flecha tiene que dar en el centro. Y si no da en el centro, no pasa nada. Pero primero pintamos el blanco. ¿Qué quiere decir? Definimos objetivos y luego los cumplimos. Hay mucha gente que comete un gravísimo error. Primero tira la flecha y una vez que tiró la flecha, acomoda los resultados y pinta el blanco. Esto parece lo mismo, ¿no? Son iguales. La persona que pasa después de haber tirado las flechas piensa que esto es lo mismo. No, señores, eso no es lo mismo. Uno está bien hecho y el otro es un error garrafal. Yo podría decir que el 80% de los emprendedores cometen ese error y hay que tener muchísimo cuidado. De todas maneras, cada dificultad en emprendimiento permite que se abran nuevas oportunidades. Y esta es la esencia de nosotros los emprendedores. En Ecuador realmente tenemos muchas dificultades. Y no solamente en Ecuador. Hay muchos países latinoamericanos y quizás en otras partes del mundo que sufren de lo que sufrimos nosotros. No todos son países desarrollados. Pero realmente la idea es tratar de buscar dentro de esas problemáticas lo que nosotros podemos rescatar y hacer de eso grandes valores. Yo encontré uno de ellos, que es que el Ecuador tiene un mercado espectacular. Es un mercado pequeño, pero con gente increíble, en donde uno puede probar muchas cosas y generar un laboratorio para validar que los proyectos que uno tiene son los proyectos correctos y que funcionan correctamente, y validamos los modelos de negocios y validamos la monetización de estos proyectos. Realmente es una gran oportunidad tener en un país como el Ecuador la posibilidad de verificar y validar que los proyectos pueden llegar a funcionar. Y esta metodología la vengo implementando hace muchísimos años, con un éxito increíble, acá en el Ecuador, generando proyectos de disrupción total, de los cuales les voy a contar solo 2 de ellos. En el año 96, General Motors en Estados Unidos generó un producto, un servicio, que permitía ponían dentro de los autos un servicio de asistencia que la persona que estaba en el auto podría comunicarse con un centro de atención y le daban atención en la ruta, le daban asistencia, servicio mecánico, le daban también navegación. Trataron de incluirlo, de implementarlo en América Latina y no les fue tan bien como pensaban a un inicio. Al ver ese problema y con un
poco de chutzpá, ¿se acuerdan todas esas palabras? Entre ellas estaba la osadía, la tenacidad. De alguna manera me metí a la oficina del presidente de General Motors en Ecuador, con el fin de explicarle de que Ecuador era el mejor laboratorio en América Latina para tratar de probar que ese proyecto podría funcionar y luego expandirlo al resto del continente. Bueno, me llevó un año, no solamente a mí, sino a mí y a mi equipo, a mis colaboradores, a mis socios, negociar con General Motors de que unos ilustres desconocidos en Ecuador van a implementar un proyecto que solo en Estados Unidos se pudo hacer. Ese proyecto se llama Chevistar, lo firmamos, lo implementamos, lo probamos en Ecuador, lo generamos acá y luego lo expandimos a Colombia y Venezuela, cuando Venezuela todavía era una potencia en el mundo automotriz. Luego de 3-4 años, no, luego de 5 años, esa empresa que empezó en Ecuador, que en Ecuador solo validó sus modelos, la expandimos a Colombia y Venezuela y llegó a un valor de $80 millones. Esa compañía la vendimos y después los que compraron la compañía siguieron expandiéndola a Argentina, Brasil y México. Un éxito total, pero nació en Ecuador. Segundo caso, en el año 2010 viajé a San José, California, a exponer una plataforma tecnológica que habíamos desarrollado con mis socios acá en Ecuador. En la convención, en esa exposición de plataformas tecnológicas, pusimos la nuestra. Al lado mío puso un stand una persona que justamente era de Israel, tratando de exponer su desconocido proyecto que había nacido en Israel. Ese proyecto se llamaba Waze. Durante una semana nadie habló con nosotros, nadie me preguntó sobre mi plataforma, a él nadie le preguntó sobre Waze y tuvimos una semana para conversar. Durante esta semana yo le expliqué lo que era Ecuador, la capacidad que teníamos acá de validar y probar proyectos y hacer una incubadora para sacarlo al resto del mundo. Así lo hicimos. Firmamos el contrato, no fue un contrato, lo firmamos en una servilleta y nos dio el manejo desde ahí lo llamó el Río Grande, México, hasta Ushuaia en Argentina. En 2 años llegamos a levantar 13 millones de usuarios en América Latina y la compañía posteriormente se vendió a Google en $1.100 millones. Waze no nació en Ecuador, nació en Israel. Sus fundadores estuvieron en Israel, pero realmente Ecuador fue el lugar que le permitió y le consolidó su salida al exterior. Así es como todas estas pruebas y validaciones nos han permitido demostrarnos que en Ecuador, con un ambiente no muy amigable, nos permite realmente ser disruptivos a nivel mundial. Al final de cuentas, desde Ecuador, con 4 emprendimientos simultáneos, un startup en Israel y uno en camino, impactando en más de 7 países, habiendo levantado más de $30 millones para mis emprendimientos, siendo desde hace un año miembro de la red de emprendimiento más grande del mundo, se llama Endeavor, a mis 60 años, no dejo de sentirme joven. Emprender es una forma de vida. Emprender no es un asunto de dinero, no es un tema de ganar dinero. Se trata de hacer la diferencia. Se trata de hacer de un mundo mejor. Gracias.